La canción es la vida. Sospecho que hoy empiezo a hacer canción. Esta canción, te doy una canción. La canción. Hola, les saluda Santiago desde todas partes, de allá y acullá, de todas partes. No se ve, pero se siente. Les recibo una vez más en nuestra canción, acercándole a la historia de una pieza musical y, por supuesto, a su creador. Acompáñeme. A Enrique Bonne lo conoce toda Cuba. ¿Quién no ha bailado su ritmo pilón o se ha deleitado con sus sones y guarachas? También con boleros como Usted volverá a pasar. Suenan las campanas de la iglesia y así sé que ya es la hora en que usted suele pasar. Entonces me asomo a la ventana para ver que usted transita en su majestuoso andar. Suenan las campanas y en la gente todos vuelven la cabeza para poder apreciar. Bienvenido a mi casa, hace ya un rato que no venían por aquí. ¿Qué te parece si charlamos un poco ahora sobre Santiago? Precisamente en el 1993 estábamos conversando y ella empezó a sacar cosas de lo que habíamos vivido, porque ya en el 94 cumplíamos 40 años de esta relación de entre novio y casado. Y entonces ella empezó a hablar de las cosas pasadas y eso. Entonces recordó la parte de enamoramiento ahí del 53 al 54, y fue cuando ella empezó a hablar de precisamente no de la canción, sino empezó a hablar de lo que había pasado en esos días antes de la canción, cuando yo le estaba enamorando. ¿Cómo fue eso? Él me estaba enamorando y yo me enamoré de él también. Me encantaba oírlo y conversábamos así. Entonces, en esa etapa yo estaba estudiando, ya yo terminaba. Yo vivía en Palma, mi mamá y mi papá. Él vivía aquí. Y entonces, ya en esa relación y en ese amorío, mi tía, que yo vivía en Santa Úrsula con mi tía, que era muy estricta, nosotros acostumbrábamos a ir a la iglesia Dolores, que hoy es la Sala Dolores, que era, casualmente estaba al lado de lo que es la iglesia que está ahí, Dolores. Entonces, él se paraba en la esquina de Reloj y Heredia. Y entonces él ahí me vigilaba. Cuando yo bajaba con mi tía, por Heredia, él se incorporaba ya allí. Íbamos los dos a la iglesia Dolores. Que por cierto mi tía decía, ay, estoy muy de acuerdo, este joven religioso y tan correcto. Mi tía estaba muy contenta. Entonces él oía la misa y todo eso. Y ahí está, él oía la misa completa. Ahí ya, de hecho, ya yo lo quería. Como siempre he tenido motivaciones para hacer, he utilizado motivaciones para hacer los números. Así fue con No quiero piedra en mi camino, con Que me digan feo, con Perdone usted, con Yo no me lo robé vigilante, esas cosas que yo me agarraba de cosas así, súper creaba. Me puse a pensar, esto es un motivo para hacer una canción. Y entonces hice Usted volverá a pasar. En el 94, Angelito la oyó, le gustó y la grabó en el 94. Y en el 95 salió a la calle la canción. Suenan las campanas
la gente, todos vuelven la cabeza para poder apreciar que llena la calle su presencia de mujer extraordinaria, hecha toda para amar. La canción parece que gustó tanto que hace 22 años que cuando él la canta, la aplauden y cuando no la canta, se la piden. Cuando nos mudamos para Palma, mi mamá tenía alumnas en Palma y yo empecé a aprender piano con ella. Después entré al instituto y en el instituto hicimos una orquesta vocal, así como sampling, así, pero más bien orquesta. Los 5 saxofones, 3 trompetas, así, vocales. Y un profesor la bautizó como la Orquesta Cubalaya. Y ahí empecé a hacer algunos números. Y ya uno de los muchachos que iba allí me conectó con René del Mar, un cantante que había aquí, que en realidad se llamaba René Sarmiento, pero su nombre artístico era René del Mar. Y me graba el primer número, que fue el Italian Boy, sobre un peinado que se puso de moda en Cuba ya al inicio del año 50, ya al inicio. Y ya después, de acuerdo con eso, como Mercerón era amigo de mi casa, porque él viajaba en los ómnibus Santiago Habana, que paraban en un café-restaurante que tenía uno de mis hermanos, pues ahí fue que se enteró que yo hacía algo de música y me pidió un número, que yo le di el Cha-Cha-Cha de la Reina. Mercerón entonces tenía una orquesta que había hecho de nuevo, porque la que él llevó a México se había disuelto. Y entonces él tenía como cantante a Pacho, a Fernando y a Alfonso Licea. Y después trajo a Benny Moré, que estaba por Camagüey. El pilón es una cosa que empieza siendo yo maestro en piloto del medio. Más adelante estuve cerca del órgano oriental, porque para un carnaval se pidió que trajeran por primera vez un órgano de Manzanillo. Y entonces ese andamiento, esa cadencia del órgano también me agradó. Y fui mezclando eso con el bajo del son. Y esa gracia musical del órgano con ese golpe de pilón. Y así surgió el pilón. ¿Cómo llega Pacho? Ya después del triunfo de la revolución. Cuando empezamos a hacer los primeros 5 o 6 pilones fueron míos. Baila José Ramón, Con los pies caminos, el funerario, qué bueno es el funerario, qué rico está, qué rico está esto. Y Pacho en un viaje vino con eso del Rico Pilón, que lo había hecho por allá, pero el Rico Pilón es de Pacho y el ritmo pilón es mío. De los tambores surgieron, la idea surgió en Banes. Nos reunimos 54. El primer grupo tuvo 54. Y en un patio empecé a dar tamborazos. Para mí los tambores se convirtieron en un hijo más. Y empecé a elaborar cosas del trabajo de los tambores. Para terminar, voy a hablarles de Manigueta, ¿no? Manigueta es un número que hice yo para la carroza en La Habana. Que habla del órgano oriental. Yo me fui a Manzanillo. Y manigueta para adelante y para atrás, manigueta, porque le dan a la manigueta del órgano. Y pegó en La Habana. El tambor, lo decía un historiador de Santiago de Cuba el otro día, en una actividad que hicieron donde me hice un pequeño homenaje. Y él hablaba una cosa en la que yo no había pensado, a pesar de que no pensé en decirlo, pero tenía la seguridad de que era así, que el que llevó el tambor a la escena fui yo.
las campanas de la iglesia y así sé que ya es la hora en que usted suele pasar. Entonces me asomo a la ventana para ver que usted transita en su majestuoso andar. Suenan las campanas y en la gente todos vuelven la cabeza para poder apreciar que llena la calle su presencia de mujer extraordinaria, hecha toda para amar. Hace mucho tiempo que yo salgo solamente para verla, porque a usted verla complace. El valor de su belleza hace que todo aquel que le mire nunca le pueda olvidar. Oh, suenan las campanas nuevamente, ya presiento que regresa y espero verla llegar. Y cierro la ventana y me conformo, porque ya sé que mañana usted volverá a pasar. Hace mucho tiempo que yo salgo solamente para ver, porque a usted verla complace. El valor de su belleza hace que todo aquel que le mire nunca le pueda olvidar. Oh, 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 oh. Suenan las campanas nuevamente, ya presiento que regresa y espero verla llegar. Y cierro la ventana y me conformo, porque ya sé que mañana usted volverá a pasar.